medios de comunicación, señoras y señores. Buenos días. La Universidad de Ecotec les da la cordial bienvenida al segundo día de la jornada académica Ecuador, Democracia y Crisis, 40 años contados por sus protagonistas. Esta jornada tiene la finalidad que estudiantes y docentes compartan de primera mano las experiencias con quienes fueron protagonistas de la consolidación de la democracia, presidentes de la República y expertos que nos acompañarán durante esta jornada para realizar una vista desde el periodismo y la historia. A continuación presentaremos a quienes integrarán el panel del día de hoy. Doctora Gilda Alcíbar García, vicerrectora académica. Señor Alfonso Espinosa de los Monteros, periodista. Y el historiador doctor Enrique Ayala Mora. En esta mañana tenemos la oportunidad de contar con estos panelistas que han visto y han sido parte de estos 40 años del retorno a la democracia, para que desde su perspectiva y análisis aborden los temas a tratar. Doy paso a la doctora Gilda Alcíbar, vicerrectora académica Ecotec, para la apertura del panel de esta jornada académica. Doctora. Muy buenos días con todos. Realmente para mí es un honor estar frente a ustedes directivos, a mis estudiantes, a la comunidad de Ecotec, pero sobre todo a estos dos invitados tan importantes para nuestra institución. El llegar a esta mañana representa varios meses de trabajo, porque en Ecotec nosotros trabajamos para ustedes. Y concebimos esta jornada académica como parte de ese proceso de vinculación que deben tener nuestros estudiantes, no solo con la realidad de este momento, con la actualidad, sino también con el reconocimiento y la validación de la historia, porque aquel que no conoce su historia está condenada a repetirla. Esta jornada académica que arrancó el día martes nos busca para ustedes el poder llevarles a entender este proceso de 40 años de regreso a la democracia en el Ecuador. El primer panel, con 2 expresidentes que tuvimos el día martes, se va a complementar con este segundo panel de 4 en total que vamos a tener, con una visión de expertos, porque queremos complementar bajo los ojos del periodismo y de la historia, de la academia y de la comunicación, para que ustedes escuchen esos testimonios de quienes por su trabajo han podido analizar con una actitud objetiva, con una actitud académica lo que ha pasado y se lo puedan presentar a ustedes. Y así jóvenes estudiantes no solamente aprendan, sino que desarrollen ese gusto por seguir aprendiendo, por investigar, por ver que hay más allá de lo que les dicen las redes sociales. En el panel de hoy, como ya lo dijo nuestro presentador, me acompañan don Alfonso Espinosa de los Monteros. Él es un hombre que no requiere presentación, sin embargo, pues yo debo hacerlo. Periodista fundador de Ecuavisa, es un ícono y referente de la comunicación en el país. Además, ha sido reconocido con el récord Guinness como el anchor que ha estado más tiempo al aire de manera ininterrumpida, ecuatoriano, nuestro, y recibió en el 2015 el reconocimiento Comunicación, Arte y Cultura que la Facultad de Marketing y Comunicación de Ecotec entrega a estos referentes. Por favor, un aplauso para don Alfonso. Al doctor Enrique Ayala es una persona a quien yo, a título personal, admiro profundamente. Es un gran historiador. De su mente y de su producción intelectual han surgido muchísimos libros que describen la historia del país. Ha recopilado lo que ha sido la memoria histórica del Ecuador y lo ha puesto de manera muy didáctica a disposición de todos nosotros. Es rector fundador de la Universidad Andina Simón Bolívar en su sede de Quito, Ecuador. Un gran académico, político, editorialista también.
Y de él debo decir también que forma parte de Ecotec, porque cuando nuestra universidad surgió y nació hace 13 años, debíamos tener el aval de 3 instituciones de educación superior. Y en ese momento el rector Ayala dio su aval académico con la Universidad Andina Simón Bolívar para que esa universidad, que era solamente un proyecto, se vuelva realidad. Así que nosotros le agradecemos y le mostramos que esto es lo que hemos hecho durante 13 años y le damos la bienvenida a también esta su casa, Ecotec. Este panel de expertos tiene una metodología que hemos diseñado constituida de la siguiente manera. Vamos a tener primero una intervención de 20 minutos donde cada uno de los panelistas, comenzando con don Alfonso, podrá decirnos su visión sobre este proceso de retorno a la democracia. ¿Qué era lo que pasaba hace 40 años? ¿Qué pasó y cómo comenzó ese 10 de agosto de 1979 la posesión de Jaime Roldós Aguilera, una nueva etapa? Queremos pedirle entonces a don Alfonso que sea el primero en intervenir con su visión desde el periodismo. Muy bien, muchas gracias. ¿Me puedo trasladar ya? Porque no he venido preparada. Algunos apuntes porque en esto de recordar a uno le puede fallar la memoria. Pero en primer lugar, pues les manifiesto mi agradecimiento a la Universidad de Ecotec, a sus personeros, por esta invitación. Es la segunda vez que vengo acá y me siento muy complacido y, como comentaba hace un momento, entro a este local tan hermoso, tan completo, que uno siente las ganas de volver a ser estudiante. Esa es la verdad. Así es que ustedes están en una universidad que no solo es de mucho prestigio por su calidad de formación para los jóvenes ecuatorianos, sino también en un ambiente que es agradable, donde se puede asumir las responsabilidades del estudio, pero con satisfacción, con alegría. Y la juventud tiene que ser así cuando está cumpliendo lo más importante de su vida, que es prepararse para el futuro. Entonces, muchísimas gracias por estar presentes aquí y espero no aburrirles mucho. El tiempo es corto, ventajosamente, entonces vamos a resumir algunas cosas. Primero, pues, algunos conceptos relacionados con la democracia, que es como yo la veo, a partir de mi experiencia de tantos años en la comunicación. La democracia, pues, no solo es un régimen político, es un régimen de vida. Y cada día lo comprendemos mejor y comprendemos también esa importancia que tiene, porque nos da todas las posibilidades de vivir en superación, en crecimiento, en progreso, tanto en lo personal como en lo social. Históricamente podemos decir que la democracia está ligada al nacimiento mismo de la humanidad, cuando el hombre dejó de ser nómada y se asentó para cultivar la tierra en comunidad. Dicen que la primera aldea surgió 8000 años antes de Cristo, en la Mesopotamia. Y allí, para vivir en comunidad, ya se necesitó un mínimo de organización, de jerarquías, de colaboración mutua, de solidaridad, de tolerancia. De hecho, en esa pequeña aldea estuvo la primera simiente de la democracia. La democracia se basa en el ejercicio de las libertades y de la responsabilidad personal y social. Libertad y responsabilidad van juntas siempre. Y eso lo sabemos por sobre todo los periodistas, y los educadores, por supuesto, porque se tiene libertad, pero si se la ejerce con responsabilidad, entonces da los frutos que aspiramos. Como régimen político, pues la democracia no es perfecta, pero siempre es perfectible. No sé quién dijo esto, creo que Churchill, me parece, ¿no? Pero la democracia nos permite formarnos cada vez mejor como comunidad, como país, como sociedad. La democracia se fundamenta en la libertad de pensamiento y de expresión,
y su principal instrumento es el diálogo. En virtud de ello, en democracia podemos exponer nuestras ideas, discutirlas y mejorarlas, pero siempre en un ambiente de libertad. Por eso podemos decir que la democracia siempre construye. Y si estamos en democracia tenemos las mejores posibilidades de crear nuevos objetivos, nuevas metas, nuevos caminos. La democracia crea institucionalidad, nos organiza en instituciones y obliga a respetar a las instituciones que son nacidas del pensamiento social con raíces y con proyecciones históricas. Implica tolerancia, por supuesto, tolerancia para convivir y buscar el progreso de todos, admitiendo las ideas de los demás, aunque no sean las nuestras, aunque parezcan absolutamente contrarias. La tolerancia es muy importante para sentir y vivir la democracia. Los acuerdos son la principal manifestación de la democracia, y los desacuerdos también, cuando se los lleva civilizadamente. Henry Kissinger, que fue el gran estratega que produjo el acercamiento entre Estados Unidos y China, dijo una vez: es posible entenderse hasta en los desencuentros. Y así es. La democracia lo hace posible, entendernos en toda circunstancia. Para el ejercicio práctico de la democracia, los partidos políticos constituyen el gran mecanismo conductor de las ideas cuando agrupan las tendencias de pensamiento y reúnen a las personas que las comparten y cultivan. Y en eso tenemos que decir que no hay democracia sin partidos políticos. Y ahora en los tiempos actuales lo estamos sintiendo, porque los partidos están debilitados. El populismo caudillista del anterior gobierno condujo prácticamente a la censura y a la eliminación de los partidos, y eso fue fatal para el Ecuador. Por eso ahora, si pensamos un poco en la proyección del futuro, no sabemos a dónde cogerlos, porque los partidos son simplemente los lugares de cobijo que tenemos los ciudadanos para ejercer nuestras ideas y para admitirlas ante los demás. La contraparte de la democracia está dada por la dictadura y por el populismo. ¿Por qué? Porque de ellos nace el pensamiento único, la anulación del diálogo, el mesianismo, el culto a la personalidad, la anulación de las libertades, el control absoluto del poder, la manipulación, la represión y casi siempre la corrupción. Lo hemos vivido recientemente, y ustedes jóvenes que no han vivido etapas anteriores se han podido dar cuenta hasta dónde puede llegar una dictadura con disfraz constitucional y estilo populista, y cuánto perdimos en 10 años en ese sentido. Pero felizmente la democracia existe, puede estar disimulada por algún tiempo, puede estar por lo bajo, pero surge siempre y surge salvadora. Por eso aprobamos esta democracia y con ello tratamos de perfeccionar un régimen de vida, de convivencia entre los ecuatorianos. Por lo que estamos viviendo precisamente, podemos decir en este momento que el mayor enemigo de la democracia es la corrupción. Lo están viendo todos los días. No hay inteligencia que valga, no hay liderazgo que valga si de por medio está la corrupción. La corrupción, esta base que debería ser altamente moral para que todo funcione, está rota, está en nada y nos decepciona todos los días. La corrupción, como ustedes conocen, ha llegado a límites insostenibles, o más bien ha rebasado todos los límites, como lo demuestran las investigaciones en marcha. Son miles de millones de dólares del Estado ecuatoriano
que han ido a parar a los bolsillos y las cuentas de funcionarios públicos. Todo muy bien planificado, sí, porque se tejió una trama legal con reformas mentalizadas y dirigidas para justificar actos dolosos. Por eso es tan difícil que ahora podamos salir de eso, porque la corrupción está hasta santificada en las leyes que nos dejó el gobierno anterior. Es el mayor enemigo de la democracia, la corrupción, y a la vez es el terreno donde más tiene que probarse, y ese es el desafío en estos momentos para todos los ecuatorianos. Las instituciones de control y la administración de justicia tienen que ser 100% eficaces e independientes para desenmarañar las armazones o estas tramas montadas para aprovecharse de los dineros públicos. Hay que señalar a los responsables, hay que castigarlos con la ley en la mano y desde luego recuperar esos dineros mal habidos. En nuestro país, sostener la democracia no ha sido fácil. Tradicionalmente hemos tenido ciclos de dictadura y de democracia mezclada con populismo, ¿no? Se corrompía la democracia, venía una dictadura, se corrompía la dictadura, otra vez la democracia, y así hemos estado por largas décadas en nuestra historia, ¿no? Dictadura, populismo, democracia. En los últimos 10 años, pues, como todos conocen, un populismo con formas constitucionales y disfraz constitucional, formas dictatoriales y disfraz constitucional, trató de anular a la democracia, favorecido por una situación económica muy buena que surgió cuando subieron los precios del petróleo. Pero pese a tantos avatares de estos últimos 10 años, podemos asegurar que la democracia siempre va ganando terreno. Bastó un giro en la conducción del Estado para retomar la conquista de la democracia. No estamos en el régimen perfecto, pero estamos en camino de poder perfeccionar muchas cosas. El gobierno actual felizmente ha restituido la independencia de poderes en lo que le es posible, la libertad de expresión, muy importante, y la estabilidad institucional, pese a que en la estructura de esos poderes siguen enquistados elementos negativos que obedecen consignas de este pasado reciente. Ahora pues, y para no robarme mucho tiempo, como se me ha pedido hacer un poco de memoria histórica, considerando que como periodista he sido testigo cercano de muchos acontecimientos de las últimas décadas, quisiera recordar los hechos de la última reconquista de la democracia. Pienso también que ustedes como estudiantes de esta universidad no vivieron esos hechos por su edad, eran jóvenes, no habían nacido la mayoría. Esta restitución democrática que surgió después de 10 años de dictadura civil y militar, porque el periodo dictatorial empezó el 22 de junio de 1970, cuando el doctor José María Velasco Ibarra se declaró dictador y rompió el orden constitucional antes de terminar el periodo para el que fue elegido. El 16 de febrero, así resumiendo muy rápido, 16 de febrero de 1972, en pleno carnaval, se dio un golpe militar comandado por el general Guillermo Rodríguez Lara, que contaba con el apoyo de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Fue el gobierno que se hizo llamar revolucionario y nacionalista. De una izquierda moderada, había una tendencia incluso en las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos en favor de esa tendencia izquierdista. Antes las Fuerzas Armadas habían sido prácticamente el brazo ejecutor de la derecha y del imperialismo, como se solía decir la izquierda en aquellos tiempos, pero en los años 70 estas cosas cambiaron. Antes hubo una dictadura en Perú, en el año 68, que fue una dictadura que también se llamaba revolucionaria y nacionalista. Después vino nuestra propia dictadura con el general Rodríguez Lara y con esta tendencia o con esta definición política. Fue un gobierno de realizaciones, sí,
pero tomando en cuenta que también allí se produjo una alza inusitada del precio del petróleo por la crisis energética que desataron los árabes en los países desarrollados que estaban manejando la OPEP. Entonces, yo recuerdo que el gobierno de Rodríguez Lara empezó con un petróleo de $2 el barril y llegó a tener en ese gobierno hasta $40. Entonces, todo eso significó el primer boom petrolero y grandes ingresos para el Estado. Y el gobierno, que era bien intencionado, hay que reconocerlo, hizo muchísima obra pública, también hizo obra social, y en esencia se convirtió en un gobierno desarrollista, ¿no? Que pienso yo que no es mal recordado en nuestro país. Pero el 11 de enero de 1976 cambiaron las cosas. Cambiaron de mando primero en la presidencia de la República y asumieron los 3 comandantes del rama de aquella época: contraalmirante Alfredo Poveda, general Guillermo Durán Arcentales, general Luis Lloro Blanco. En ese gobierno, la Revolución Nacionalista pasó al olvido, bajaron los precios del petróleo. Yo siempre recuerdo un titular de un ministro de Finanzas de la época, el señor Juan Reina, y en un titular del periódico que decía: se acabó la era del petróleo. Sí, se acabó la era del petróleo porque cayeron los precios, o sea, dejó de influir ese fenómeno político creado por la OPEP y de repente estábamos en crisis económica. Pero ¿cuál fue el camino que escogió el gobierno? Empezar el endeudamiento agresivo. Se acabó el petróleo, pero empezó la era del endeudamiento agresivo. Así lo definió un ministro de Finanzas de esa época. Y por supuesto ese endeudamiento agresivo significó una dura herencia para el gobierno democrático que vendría después. El triunvirato anunció desde el primer día que su principal propósito iba a ser el retorno al orden constitucional. Hasta se llegó a señalar un plazo de 6 meses para volver a la democracia. Pero el método, aunque yo diría que fue bien intencionado, resultó un camino escabroso. Las Fuerzas Armadas quisieron que esta vez haya participación popular y rompieron una tradición que siempre se había dado en el Ecuador, es decir, que si había una dictadura y había que volver a la democracia, se convocaba rápidamente a una asamblea constituyente y enseguida a dedo se nombraba un presidente de la República. Esta vez las cosas cambiaron. Los militares convocaron a prestantes juristas para preparar un proyecto constitucional nuevo que se ajuste a los tiempos y también reformar la Constitución de 1945, que se consideraba la constitución más avanzada de la historia. El pueblo debía escoger entre las dos y se convocó a un referéndum con ese propósito. Una forma de consulta popular, y esto fue el 15 de enero de 1978, ganó el proyecto de la nueva Constitución. Y en ese proceso también se aprobó una ley de elecciones y una ley de partidos políticos, por esto que hablábamos al principio, de que los partidos tenían que ser la estructura fundamental para que la democracia funcione. Se convocó a elecciones presidenciales para el 16 de julio de 1978 y se presentaron algunos candidatos. Quizás muchos de ustedes recuerden, aunque ustedes son tan jóvenes, ¿no? Pero estuvo Jaime Roldós, estuvo Durán Ballén, Raúl Clemente Huerta, Rodrigo Borja, Don Calderón Muñoz, René Mollé, Camilo Mena. Todas las tendencias políticas, pero en partidos que ya lucían organizados. Incluso previamente estuvo Francisco Huerta Montalvo, del Partido Liberal, pero después fue sustituido por su tío, el doctor Raúl Clemente Huerta, cuando surgió un impedimento legal para Francisco. Lastimosamente, este plan de retorno, que debía darse en las condiciones más pacíficas y cívicas,
tenía un plan paralelo, conspiratorio, que surgía de las tinieblas. Había interesados civiles y militares en que la dictadura continúe. Eran los tiempos en que se decía que Ecuador necesitaba un Pinochet. Se hablaba desde ya de una derecha recta que se alineó con las candidaturas de Durán Ballén y Huerta, y de una derecha torcida que clamaba por la continuación de la dictadura y actuaba por lo bajo. El pueblo al principio se mantuvo un poco ignorante de esto, pero los acontecimientos posteriores fueron demostrando que esa conspiración existía. Por este plan tenebroso, el retorno a la constitucionalidad tuvo entonces una serie de obstáculos programados. Tras la elección de primera vuelta, el Tribunal Supremo Electoral buscó anular las elecciones e impedir el triunfo del binomio Roldós-Hurtado. Los escrutinios de primera vuelta se volvieron interminables. Casi un año duró eso. Y hubo un personaje siniestro en la presidencia del tribunal que cumplía la consigna. Era el señor Rafael Arizaga Vega, a quien el pueblo pasó a apodarlo como la mano negra, porque estaba actuando permanentemente en esa tarea de sabotaje al plan de retorno y a las elecciones que ya se habían dado en primera vuelta. Las cámaras de televisión, los periodistas, todos, no podíamos descuidar un instante la cobertura de las acciones del Tribunal Electoral, pues en cada momento aparecían motivos para la anulación de las elecciones. Entonces decían, no, que en tal parte, que en Esmeralda se produjo un desorden y todo, entonces hay que anular. No podían, o sea, no querían resolver las cosas como tenían que ser, sino destruir el proceso. Y eso lo volvió tortuoso y tenebroso a este camino del retorno constitucional. Buscaban anular las elecciones. Incluso no faltaron quienes al arquitecto Durán Ballén le pidieron que renuncie a su candidatura para que no haya segunda vuelta. Pero felizmente el arquitecto Durán Ballén, con dignidad y con hombría de bien, no escuchó esas voces y fue a las elecciones, aunque las perdió, pero jugó un papel importante en ese retorno a la democracia. Se desató una campaña terrorista aquí en Guayaquil. Bombazos, sobre todo en los medios de comunicación. En Canal 2 de Guayaquil, allá en el Cerro del Carmen, tuvimos un bombazo a pocos metros de la ventana de mi oficina. En la revista Vistazo, en la casa del propietario de Vistazo y de Canal 2 en esa época, que era el señor Javier Herrado Roca, también en su casa se puso. En el diario El Universo, en Filambanco, ese tremendo edificio que Filambanco tenía en la avenida 9 de octubre, se puso una bomba increíblemente poderosa que destruyó ese edificio grande, lo destruyó bastante. Todo esto era parte del plan. Se hizo más cosas. Estábamos a 2 meses de las elecciones ya, y también en esas debía elegirse alcaldes. Estábamos en plena campaña y había candidatos a alcalde. Pero el gobierno, siguiendo este plan conspirativo, porque había militares metidos en eso, nombró un alcalde de pacotilla, digamos así, para 2 meses, que salió a decir que la dictadura iba a salvar a la patria y a los pobres. Entonces anunció un plan por el cual se vendían a 10 sucres el metro cuadrado de tierra en el suburbio. Entonces la gente quería que se olvide de las elecciones y busque maneras de arreglar su vida por estas vías indebidas e incorrectas, ¿no? Los
candidatos Roldós y Hurtado, ganadores de la primera vuelta, fueron combatidos de toda forma, sobre todo con mentiras. Se les decía comunistas. Recuerdo que alguien los calificó como sandías, porque decía que eran verdes por fuera y rojos por dentro. Después vino lo peor, cuando fue asesinado el economista don Calderón Muñoz, candidato a la presidencia por el Frente Radical Urbanista. El crimen fue organizado desde las filas del gobierno militar. El general Bolívar Carrillo Cahueñas, que era ministro de gobierno, fue el responsable intelectual directo y utilizó a miembros de la policía y desde luego a delincuentes para que cometan el crimen. Fue un hecho terrible que sobre todo en los medios de comunicación a los periodistas nos pareció algo ya extremo, pero se venía así. La noche que mataron al economista Calderón, yo había terminado mi noticiero y me disponía a bajar a la casa, pero me llamó un compañero, un amigo, Roberto Aspiazo, y me dice: oye, acaban de abalear a don Calderón en el templo masónico. Entonces le dije: yo ya voy allá. Y fuimos y nos pasamos hasta la madrugada. Ahí había mucha gente, mucho curioso, muchos personajes, en fin. Y Aldón estaba agonizando. Y yo fui a mi casa, me di un luchazo y regresé inmediatamente al canal para poder trabajar ya en las coberturas de este terrible hecho, ¿no? Recibo de repente a las 8 de la mañana una llamada telefónica donde un tipo me dijo: señor Espinosa de los Monteros, quiero advertirle, porque esto que acaba de ocurrir es parte del plan, y el próximo va a ser un periodista, usted está en la lista, me dijo, y después, si eso no funciona, será un general. Entonces le digo: ¿y qué es que quieren ustedes? No puede haber retorno, no puede haber retorno. Y todo esto preocupó tanto a la gente que yo recuerdo una de esas etapas quiteñas que hacía Ernesto Albano, que decía: el plan de retorno se quema en el horno, porque todo el mundo dijo: ya no va a haber retorno, no va a haber esas elecciones de segunda vuelta que se esperaban, ¿no? Pero felizmente no fue así. En cuanto al crimen de Calderón, los medios de comunicación, y hablo más particularmente de Coavisa, tomamos ese hecho para investigarlo a fondo, hasta que descubrimos un informante que estaba en la ciudad de Ambato, que había conocido al que le disparó al economista Calderón desde una moto y sabía cosas. Entonces ahí aparecieron los primeros datos. Después estaba un oficial de la policía, que era el mayor Jaime Hermosa, a quien yo conocía porque él estuvo en la misma escuela que yo, era compañero de mi hermano y yo era compañero de su hermano menor Miguel, éramos amigos. Entonces él me llamó un día y me dijo: tengo miedo, me van a matar. Entonces le dije: tienes que hablar la verdad, es la única cosa que te puede salvar, cueste lo que cueste en otro plano, puedes ir a la cárcel, pero tienes que hablar la verdad. Entonces yo le ofrecí una protección prácticamente con las cámaras para que él pueda ir donde un juez. El primer día no fue, se asustó. La segunda vez que volvió a hablar conmigo ya fue. Me recuerdo, ahí me encontraba con el doctor Zavala Vaquerizo, que era el abogado de la familia Calderón, que él también estaba enterado de que iba a haber la declaración, pero ni él me decía a mí nada, y yo le decía a él, porque no sabíamos si llegaba o no llegaba. Hasta que él llegó, y él comprometió al ministro de gobierno, porque dijo que el ministro de gobierno le había dado la consigna de que busque una persona que comete el crimen. Y él contrató a los dos asesinos que estuvieron esa noche en esa moto. Bueno, después que se produjo esta investigación de parte
de nosotros y después de otros medios, finalmente se aclararon las cosas. Fue un juicio tremendo, porque el general Carrín al principio estaba muy cubierto por el propio gobierno, pero finalmente fue sentenciado ya en democracia, en la época de Jaime Roldós, como conspirador y autor intelectual del crimen. En todo proceso, es importante decir, en todo este proceso tortuoso de retorno al orden constitucional, el papel de la prensa fue muy importante, sobre todo de la televisión, que estaba, como decir, en su mayor apogeo en ese momento, ¿no? Pero finalmente se vieron las cosas como tenían que darse. Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado llegaron al poder, pero siguieron ellos preocupados por una eventual dictadura que podía producirse. Era su principal temor. Y como en este panel estará el doctor Hurtado en uno de estos días, pueden preguntarle a él cómo fue, cómo vivieron eso. Era una amenaza continua, porque se sabía que en los propios círculos militares y en muchos círculos civiles había esta pretensión de volver a instaurar la dictadura del Pinochet ecuatoriano. Eso era un eslogan ya para ellos. El advenimiento a la democracia fue una verdadera fiesta. Tomaron fuerza los partidos políticos, especialmente los partidos de centro-izquierda, que ganaron las elecciones. Ahí surgió la democracia popular, el Partido Socialista retomó fuerza, en aquella época estaba el doctor Ayala ahí, el Partido Izquierda Democrática, apareció el MPD, el FARI, que era el movimiento de izquierda marxista también. O sea, la democracia volvió a vivir con estos partidos y estas tendencias. Lastimosamente, pues, y para terminar, posteriormente la pugna de poderes puso en problemas al país, lo desestabilizó y tuvo repercusiones también en el manejo de la economía. Lo demás ya es historia conocida por ustedes. Vinieron días difíciles, los partidos se desacreditaron, nació la partidocracia, cayeron varios presidentes, el pueblo se cansó y el país cayó nuevamente en la trampa de una pseudo revolución esencialmente populista, caudillista. Bueno, para romper ese círculo, ¿qué hay que hacer? Voy aquí a mencionar unas palabras de un gran demócrata, que fue el señor Galo Plaza Lazo, de otros tiempos de la historia ecuatoriana, quien dijo lo siguiente: el mejor camino para fortalecer la democracia representativa es la educación. Cuando las grandes mayorías posean una alta conciencia de sus derechos y responsabilidades, el beneficio será para todos. Es imposible que los pueblos adquieran madurez cívica sin la educación que les permita orientar sus energías. Democracia sin educación es utopía. Educación para la democracia es el sendero. Eso dijo Galo Plaza Lazo, con la autoridad de un gran demócrata como él lo fue. Por eso yo me alegro de venir aquí, porque veo, y cuando veo esta universidad tan bonita y tan concurrida, tantos estudiantes, digo, las nuevas generaciones se están formando, están teniendo acceso a esa educación que cambiará sus formas de pensar tradicionales, que desarrollará nuevos y mejores criterios para el futuro del país. Eso es todo. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con la intervención del doctor Enrique Ayala Mora, a quien queremos pedirle un recuento de los hechos desde la visión del análisis histórico. Muchas gracias por la venia de la vicerrectora, del rector, de los rectores aquí presentes y a todos ustedes. Yo quiero comenzar agradeciendo
por la invitación a esta que siempre he sentido mi casa, desde cuando era un proyecto, como Gilda lo mencionó. Y yo no quiero recordar el trabajo que nos costó en la legislatura, no solamente en la universidad, porque además coincido que era diputado, para impulsar la creación de esta universidad. Yo solo quiero advertirles una cosa, que a Roberto Páez le dije: verás, Roberto, si vas a hacer una universidad, yo quiero pedirte una cosa, que es lo que yo hice en la Andina: hazte una universidad que parezca universidad bonita, con aire académico, porque en este país las universidades públicas parecen comisarías, y las universidades privadas parecen bancos. Hazte una universidad que parezca universidad. Cuando yo vengo acá me topo con la satisfacción inmensa de que este campus, de los más hermosos del país, parece universidad. No solamente que es, sino que parece universidad. Es una universidad hermosa. Y realmente esto es una satisfacción para quienes queremos a la educación superior del Ecuador. Entonces, pues por eso, yo vengo con mucho cariño aquí y también con mucho entusiasmo. Cada vez la veo crecer. Es la primera vez que estoy en este sitio. Siempre hay alguna novedad, siempre hay algo que se ha construido, porque esto es un gran proyecto de construcción nacional. Bueno, quiero además agradecerles por haberme puesto a nivel de jefes de Estado, a nivel de un hombre tan importante como mi paisano Alfonso Espinosa. Claro que la invitación es un poco tramposa, les quiero decir por una razón. Estamos acostumbrados a ver a Alfonso como un lector de noticias o como un comentarista periodista, pero es mucho más que eso. Es un gran analista político, como revela su obra, voluminosa obra en 2 tomos, que precisamente trata el periodo que estamos hablando. Lo tramposo es que yo no me especializo en trabajar este periodo, yo trabajo el siglo XIX, Alfonso es el especialista, no yo. Entonces yo quisiera decirles que realmente ustedes están no solamente una persona que ha tenido un récord, sino uno de los grandes analistas políticos del país, que además tiene pues un aire, un empaque de periodista independiente, lo es, pero no se dejen engañar. Se trata de una persona con un gran criterio político, que yo creo que lo podemos aprovechar. Y lo vamos a hacer, porque precisamente ayer hablábamos con Gilda, y esta universidad se comprometió a ser una de las 3 instituciones que van a promover la creación de una continuidad de la nueva historia del Ecuador, la historia contemporánea del Ecuador. 3 tomos, y va a ser la Andina, la Universidad de la SOA y esta Universidad de Cotec. Precisamente la vamos a emprender en este año. ¿Para qué? Para que no nos cuenten los sirvientes del caudillismo cómo fue el Ecuador de los últimos años. Lo vamos a hacer con elementos críticos, lo vamos a hacer con gran voluntad, desde la independencia académica y el compromiso político con el Ecuador y con la democracia. Entonces esto es, digamos, lo que estamos planteándonos hacia adelante. Pero ahí terminaré. Ahora, yo adrede no traje un guión, porque pensaba que me iba a tocar hablar sentado. Pero cuando yo era niño, sentados hablaban solo los obispos. Daban sermones sentados, ¿no? Ahora entonces yo me siento mejor aquí en este sitio. Alfonso tuvo la buena idea de pararse aquí, yo también lo hago. Obviamente las preguntas las contestaremos desde ahí. Entonces, pues, yo lo que quisiera decirles es una cosa fundamental. Voy a comenzar donde Alfonso terminó, que es, él hizo una crónica crítica del proceso de transición. Yo quisiera enfocar un poco lo que vino para ser complementarios. Es decir, se dio un retorno a la democracia. La idea era que el país vuelva al cauce jurídico. Pero yo creo que cuando hablamos de 40 años de democracia o del retorno a la democracia, nosotros estamos haciendo una asunción un poco ligera, peligrosa. Y es que hemos vivido 40 años de democracia y que salimos de la dictadura a la democracia. Y eso, para comenzar, no es verdad. Por mala costumbre podemos decir que hay un retorno a la democracia. No, lo que hubo es un retorno al régimen constitucional, que es bastante menos que la democracia. Que haya un régimen constitucional es condición para que exista democracia, desde luego, pero no es lo único ni suficiente, porque creer que, como ya dijo Alfonso, que la democracia se limita a que hayan elecciones,
esto deforma una visión más amplia de la democracia. Yo no voy a repetir las definiciones que ya se hicieron, pero aclaremos una cosa. Lo que el año 79 se produjo fue una positiva transición al régimen constitucional. Y ese régimen constitucional ha tenido en estos 40 años varios elementos democráticos muy importantes que tenemos que preservar. Pero solamente comenzó una lucha porque el régimen constitucional vaya profundizándose como régimen democrático. Pero la realidad es que no siempre sucedió eso. Y entonces lo que tenemos es que en medio del régimen constitucional ha habido una lucha constante y persistente por construir la democracia ecuatoriana, que sigue siendo nuestro desafío. Entonces, digamos, sí, se volvió al régimen constitucional y ese fue un gran empujón para que construyamos una sociedad y un país democrático, sí. Pero creer que ya hemos logrado la democracia porque los militares dejaron el poder, insisto, me parece muy optimista y no creo que eso es justo para describir lo que pasó en el Ecuador. Por otra parte, entonces, yo quisiera, ya digo, comenzar donde dejó el tema Alfonso, ¿no? El Ecuador tradicional, el Ecuador mayoritariamente agrario, un Ecuador pueblerino, que tenía solo una ciudad que era Guayaquil, los demás eran casi pueblos grandes. No, yo soy paisano de Alfonso, ambos somos ibarreños, y los dos vivimos en Quito, como chagras que somos, pero sin ofender a la capital, Quito comienza a ser una ciudad precisamente en los años 70, con perfil de ciudad. Guayaquil ya lo era desde fines del siglo XIX. Entonces este país se transforma violentamente con el petróleo, porque no solamente que el Estado tiene grandes ingresos, sino que entra mucho dinero al sector privado, sino que cambia la mentalidad del Ecuador. El paradigma fundamental ya no va a ser la lucha religiosa, católico-liberal, sino fundamentalmente el tema del desarrollo. Entonces iniciamos una época en la que el desarrollismo es uno de los ejes fundamentales. Ya se había anticipado con Galo Plaza, pero en este momento el mensaje de la CEPAL del desarrollismo, lo que se llama el proyecto reformista, toma fuerza. El primer proyecto reformista lo comenzó tímidamente Velasco Ibarra, lo realizó Rodríguez Lara, se interrumpió con esa dictadura criminal, que no solamente asesinó a don Calderón, asesinó a más de 30 trabajadores de Astra, en uno de los crímenes más horrorosos de la historia ecuatoriana de los últimos tiempos. Y luego se retoma con fuerza el reformismo. Y el reformismo precisamente es ese esfuerzo porque el Estado sea un agente político, no solamente de participación democrática, sino también de redistribución económica, de redistribución de la riqueza social. Entonces, eso es lo que plantea Roldós como su objetivo fundamental. Por eso hubo tanta oposición a que Roldós se posesionara. No era ni comunista, ni mucho menos, era un reformista radical. Eso es lo que era Roldós, y un gran demócrata. Como reformista fue también el gobierno de Osvaldo Hurtado. Ahora no lo van a reconocer porque el doctor Hurtado ya se ha hecho absolutamente neoliberal, pero en esa época era un presidente así. Hurtado era un presidente reformista que se jugó como un proyecto reformista, a tal punto que a los adversarios le decían comunista. Entonces no le ven ahora con cara de comunista a Osvaldo Hurtado, ¿no es cierto? Pero así se decía entonces. Entonces este proyecto reformista ecuatoriano se topó con una realidad a mediados de los 80, la crisis. Una crisis mundial que en el Ecuador también tuvo su expresión. La crisis derrotó al reformismo e impulsó el tránsito a gobiernos que aplicaron medidas de corte neoliberal, medidas restrictivas, el modelo internacional neoliberal, que comenzó con fuerza Pérez Cordero, en un gobierno conflictivo que llevó adelante Pérez Cordero. Pérez Cordero fue un alcalde de Guayaquil de consenso, pero fue un presidente terriblemente conflictivo, ¿no? con una oposición nacional militante muy fuerte, por si acaso. O sea, a veces están acostumbrados a ver la figura del buen alcalde, ¿no? Nosotros tuvimos que aguantarlo como el mal presidente que fue. Entonces, Pérez Cordero comienza el tránsito del neoliberalismo,
que no pueden superarlo sus sucesores. Borja hace un esfuerzo democrático, hace un esfuerzo de tolerancia, pero no puede romper el marco de la dependencia del Ecuador del Fondo Monetario Internacional, de las políticas de ajuste. De ahí es que un partido reformista como la Izquierda Democrática no hace ninguna reforma importante. Termina el periodo de Borja y comienza el periodo de Durán Ballén, que es la derecha, como se llamaba entonces, en contra de la derecha torcida, que siguió existiendo. Entonces, Durán Ballén hace un gobierno que intenta profundizar las medidas de ajuste, que intenta modernizar la economía ecuatoriana con un proyecto que en definitiva tenía un alto costo social, como lo tuvo, a cambio de que el Ecuador se adaptara a las nuevas realidades del mundo. Pero claro, fue interrumpido básicamente porque el gran mentalizador de ese proyecto, que fue Alberto Daji, termina cayendo del poder. ¿No? Yo quisiera además aquí hacer una observación que quiero hacerla breve sobre ese caso. Él se cayó, tuvo que renunciar después de un juicio político en el Congreso, porque comprobaron que había malversado, que había usado indebidamente fondos de los gastos reservados. Eran algo así como 4 millones, no recuerdo la cifra, pero era una cantidad que ahora les parecería a ustedes ridícula. Sin embargo, aclaremos una cosa. ¿Ese fue un acto censurable? Sí. Yo creo que él lo pagó caro además. Pero la investigación que se hizo entonces descubrió una cosa fundamental, que él había dispuesto que gastos reservados que eran solo para la defensa, para la seguridad nacional, se usaron para hacer campañas antiprotestantes, para hacer encuestas, para darle a una persona para que vaya a curar a su marido en Estados Unidos, etc. Estuvo eso mal. Pero se comprobó también que Daji no se había llevado un solo centavo. Y esto es importante, porque no todos los problemas son iguales. Ese fue un caso de mal uso de fondos públicos, sin duda, pero fue un caso en que se comprobó que el sujeto no se había robado y que además no había organizado el Estado para robar. Porque Sisto Durán Ballén murió viviendo de su pensión de expresidente. Un hombre honrado, como lo es Hurtado, como es Borja, porque este gobierno ha tenido, y vamos a terminar en eso, gobiernos de gente honrada, en donde ha habido corrupción, sí, y había que enfrentarla, pero que no organizaron la corrupción desde la cúpula. Esto es una cosa importante. Luego, pues, termina el gobierno Hurtado, viene Bucarán, el caudillismo ecuatoriano en su más límpida expresión, intenta montar un Estado caudillista, corrupto, lo votan, viene la transición de Fabián Alarcón, que lleva adelante el reacomodo del país, además que es legalizado precisamente su gobierno a través de una consulta popular, y por fin gana el candidato, del otro partido reformista, que era Yamil Mahuad. Yamil Mahuad hace un desastroso gobierno en el país, sobre todo porque no fue capaz de enfrentar los problemas que se venían. No fue el causante de la crisis, la profundizó de tal manera que el año 2000, entre 2001 y 2000, llegamos a uno de los peores momentos de nuestra historia. El momento en que los banqueros, un grupo, y no digo los banqueros en general, un grupo de banqueros inmorales de Quito, de Guayaquil y de Cuenca y de Loja, no solamente Guayaquil, en nuestros principales bancos, uno de Guayaquil, le asaltaron al público. Se demostró que habían estado usando plata de los depositantes para darse préstamos a sí mismos, sabiendo que las empresas a las cuales les prestaban eran inviables. Fue un robo a la población, aupada desde el gobierno. Y para ocultar eso, Mahuad lanza el famoso feriado bancario, destroza la economía ecuatoriana, que les lleva a la dolarización, entre paréntesis, y por eso, claro, tiene que responder ante el país hasta ahora. El gobierno de Gustavo Noboa fue un gobierno de tolerancia y de intento de recomponer el país de la situación en que estaba. Y desembocó en el que todos conocemos, el jefe de la conspiración contra Mahuad, el jefe militar de la conspiración contra Mahuad, pues termina siendo presidente de la República, Lucio Gutiérrez. El gobierno de Gutiérrez es un gobierno con un gran crecimiento económico, pero un gobierno en el cual se dan terribles contradicciones, los bandazos que les llevan a ser derrocado
antes de tiempo, con lo cual Alfredo Palacio, el otro expresidente que ustedes tuvieron aquí de Wester, gobierna el país por un poco de tiempo. Un gobierno muy débil, un gobierno que no pudo refundar el Ecuador como se le había planteado, pero que tuvo elementos positivos, como una renegociación muy favorable al país de los contratos petroleros. Y de ahí, claro, viene el gobierno de Rafael Correa, una década gobernada por un régimen fundamentalmente caudillista. No era un partido político, no era una organización, no era una alianza, era una clientela electoral caudillista que gobierna el país, al principio con rótulos socialistas muy agresivos y después con el culto a la personalidad. Ellos se olvidaron del socialismo del siglo XXI, se olvidaron un montón de cosas con la situación en que ahora lo conocemos, con una diferencia. El gobierno de Correa hizo mucha obra, muchísima obra, y en algunos casos yo calificaría de positiva, pero en general la estructura del gobierno se asentó sobre dos bases: el autoritarismo y la corrupción, crecientemente. Entonces, claro, yo por ejemplo como hombre de cultura salí muy satisfecho porque ese fue el primer gobierno que hizo un inventario de los bienes culturales del Ecuador. ¿Cómo no va a ser eso positivo? Pero discúlpenme, en conjunto, haber hecho una constitución con la mayor parte de las reformas más avanzadas y al mismo tiempo, a renglón seguido, consagrar el autoritarismo, la falta de división de poderes y la impunidad, es la gran contradicción del gobierno de Correa que llega hasta nuestros días, en donde el propio correísmo, desde ahí, presidente Moreno viene de ahí, ¿no es cierto?, se da una ruptura, esa ruptura que es histórica. Yo creo que Alfonso tiene razón ahí. A Moreno ahora pues la gente lo juzga por una serie de cosas coyunturales que están pasando, y que creo que además tiene una política económica profundamente impopular. Eso es una realidad, pero hay que juzgarlo estructuralmente desde la perspectiva de que él dio el giro de institucionalización del país que ahora tenemos que reconocer. Ahora bien, esa es la crónica, pero vamos a preguntarnos algunas cosas. ¿Qué pasó con el sistema político? Efectivamente, cuando se inauguró el sistema constitucional, se intentó también poner en marcha un esquema de partidos políticos, un régimen democrático de partidos. Hasta los años 60, el Ecuador se había dividido, incluso regionalmente, entre una costa que era fundamentalmente liberal, y esa era la izquierda, a veces con alianza con los socialistas, y otra, una derecha conservadora y social cristiana que estaba asentada en Quito y Cuenca. Entonces, ¿cuál era lo que definía la derecha y la izquierda? Cómo el partido juzgaba que el país debe ser o no confesional, es decir, su posición sobre el Estado laico, implantado por el régimen liberal. Entonces, si uno era de derecha, tenía que defender que la Iglesia Católica tenía que ser parte del Estado y tenía que incidir en la vida política nacional. Si era uno de izquierda, tenía que defender el laicismo, la ruptura de la Iglesia y el Estado, las libertades, etc. Pero eso se agotó, entre otras cosas porque dentro de la propia Iglesia se dio una reforma que es el Concilio Vaticano II, y porque surgieron en la Iglesia Católica líderes que se ubicaron en la izquierda social, no solo Monseñor Proaño, les puedo mencionar muchos casos. Pues la Iglesia dejó de ser este búnker, este baluarte de la derecha tradicional, y se transformó también, para algunos casos, en un agente de cambio. Entonces, el eje definitorio de la política giró hacia qué papel cumple el Estado en la economía, cómo el Estado redistribuye. Entonces, la derecha va a ser aquella posición que está más vinculada con los monopolios, con las políticas empresariales, con el intento de dejar libertad de funcionamiento a la empresa para que pueda generar ganancias, y la izquierda va a ser una línea política que plantea la intervención del Estado, la redistribución, el uso de los recursos públicos fundamentalmente para que crezcan los servicios e incluso para que el Estado sea un empresario. Esa es la definición. Entonces ahí sí van a encontrar ustedes que hay una derecha en la que se agrupan los viejos partidos, Partido Social Cristiano, Partido Conservador, Partido Liberal, que son los que terminan respaldando a Pérez Cordero, y los partidos de izquierda, que son los que Alfonso mencionó, precisamente el Partido Socialista, el PALI y el MPD. Y en el centro
los partidos reformistas, los que traían adelante el proyecto reformista que comenzó con Rodríguez Lara y que tuvo su máxima expresión con Jaime Rondoso. Estos partidos reformistas plantearon la izquierda democrática y la democracia popular, que se llamaban los de centro izquierda. Pues ese fue el escenario. Pero en ese escenario, los teóricos, los que pensábamos en la política desde entonces, pues no le dimos, y lo pongo en primera persona, la importancia que debe al caudillismo. Entonces resultaba que un viejo partido de corte populista, que era el CPP, de donde vino Jaime Rondoso, terminó siendo precisamente lo que hoy ustedes conocen como el Partido Rondosista Ecuatoriano, la presencia caudillista en la política nacional. Y entonces, pues, ese sistema político que se supone iba a terminar dirigiendo el país alternativamente entre un partido y otro, respetando las elecciones y respetando la sucesión, fue cruzado por la presencia caudillista. Entonces, resulta que el sistema político terminó por no funcionar. Eso es lo que pasó. El sistema político que el 79 se instala con una ley y con un intento de regular los partidos y de robustecerlos, termina, aquí tengo una discrepancia con Alfonso, termina suicidándose el sistema político. Y termina suicidándose a principios del año 2000 en adelante. Ahí queda, salta en pedazos el sistema. No lo hizo Correa. Correa aprovechó una situación de desmoronamiento del sistema político, de desbande del sistema político, y lo profundizó. Eso es otra cosa. Pero los partidos políticos terminaron antes, ya fracasando en constituirse en un sistema democrático. Ahora bien, este intento de llevar adelante un sistema democrático, alternativo, etc., ha tenido ciertos éxitos, y los tuvo. Se instalaron una serie de avances jurídicos importantes en el manejo del Congreso, en el funcionamiento de los propios partidos políticos. Hubo partidos políticos, para mencionar algunos, la Izquierda Democrática, el MPD o el propio Partido Socialista, la Democracia Popular, que tenían un funcionamiento orgánico, en donde se tomaban decisiones desde la base, de forma organizada, participativa. Pero eso coexistía con partidos de corte caudillista, como el Partido Social Cristiano, en que el dueño era Pérez Cordero. Les voy a contar una anécdota. Estaba yo en Manta, un día, en Manta, con un gran amigo mío, un gran ciudadano, de César Acosta Vázquez, presidente del Partido Social Cristiano, con quien yo tengo una entrañable amistad. Abrió el diario el Universo ese día y se enteró que su partido, del cual era el presidente, había tomado una decisión que él ni sabía. ¿Por qué? Porque Pérez Cordero había ordenado que se hacen así las cosas. Ese era el sistema. Lo mismo Bucaram. No era el único caudillo Pérez Cordero, tenía Bucaram, tenían una serie de partidos menores, pequeños, que también tenían brotes caudillistas. Lo grave es que conforme avanzó el sistema constitucional, en vez de que se robustezcan los partidos, se robustecieron las clientelas caudillistas. ¿Qué si no es otra cosa? El partido de Alvarito, el partido de Lucio, con cariño inmenso para mi entrañable amigo León Rondoso. El partido de León, pues, salió del Partido Socialista y fundó un partido que se llamaba La Red, que era un partido de él. No, es decir, transitamos de un intento de tener una política institucionalizada a un sistema de clientelas caudillistas del cual Correa abusa y llega a su máxima expresión. Pero ya antes, ¿quiénes fueron los finalistas del año 2002? Lucio y Alvarito, dos líderes de dos clientelas electorales que terminan entregando el poder el año 2006 a otra clientela electoral que se llamaba Alianza País, que no es ni mucho menos organización ni cosa parecida, ¿no es cierto? Todos sabemos que es una clientela electoral, un vagón de plata por detrás. Pero hay otro elemento que yo querría añadir, y es que los partidos en definitiva no pueden cumplir esta función de mediar la relación de la sociedad con el Estado, para eso son los partidos políticos, sino que terminan planteándose un tema de que desembocan en clientelas puramente electorales con la voluntad del líder, con la voluntad de la figura como regla fundamental. Y claro, eso deteriora la democracia, deteriora la participación.
Pero ahí hay un elemento. Bueno, ¿y qué pasó con los militares? Los militares ecuatorianos abandonaron el poder, sí, abandonaron el poder inmediato, pero conservaron lo que los analistas, como Agustín Cuevas, llamaban las democracias dirigidas. Y entonces, ¿qué resulta? Que los militares siguen cumpliendo un papel político muy importante de árbitros de este sistema constitucional. Aquí les voy a decir con franqueza, yo creo que todos los gobiernos que se han caído, desde el de Bucaram hasta el de Lucio, no son gobiernos a quienes les votó el pueblo. ¿Quién resolvió? ¿Cuándo supimos que los gobiernos se habían caído? Cuando el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas salió a la televisión a decir: le hemos quitado el respaldo al señor presidente y le recomendamos que más bien se retire. Ahí se acabó el gobierno. Yo estuve presente como diputado, voté por la destitución de Lucio, pero media hora antes el jefe del Comando Conjunto ya había dicho que ya Lucio no era presidente. Entonces matamos un muerto. ¿Qué había pasado? No es que los militares en frío, hoy o mañana, pueden reunirse y cambiar de presidente. No es que los militares pueden gobernar el país a dedo o por control remoto, no. Lo que pasa es que en un país de conflictos, de inestabilidad, de enfrentamiento, donde las estructuras políticas son débiles y donde la crisis económica es persistente, cuando hay un momento de movilización, de protesta, cuando alguien patea el tablero, ese rato los militares deciden. ¿Quién decidió que no sea Rosalía Arteaga la presidenta, sino Fabián Alarcón? Al fin y al cabo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿No es cierto? Cuando se cayó Maguad, ¿quién le avisó a Maguad que estaba caído? ¿Y dónde se posesionó Gustavo Noboa? En el Ministerio de Defensa, con los militares atrás, ni un civil. Gustavo se posesionó de presidente como sucesor legal que era, pero en el Ministerio de Defensa. Los militares quisieron darle ese mensaje al país: usted está aquí porque nosotros le reconocemos. Pregúntenle a Gustavo Noboa, que además, como es bien deslenguado, encuentra nomás las cosas con mucha apertura. ¿Quién le votó a Lucio? Las Fuerzas Armadas, nuevamente. Entonces, fíjense ustedes, los militares han cumplido y siguen cumpliendo hasta ahora un papel arbitral en el país. Por eso es que no se extrañen que los costos altísimos del ISFA y del seguro policial los pague el Estado ecuatoriano cuando falta la plata para pagarles a los exgenerales en retiro. Ganan más que los expresidentes y nadie ha cuestionado eso. Ganan lo mismo que generales en servicio activo. Todos los jubilados del país podemos ganar hasta $2,000. Los generales no tienen esa restricción, ganan lo que gana un militar en servicio activo, por ejemplo. ¿No? Yo les pongo ese ejemplo, pero quiere decir que los militares están ahí como protectores del sistema constitucional. Aún más, cuando en la Constitución Constituyente de Montecristi se dijo que iban a abolir el que los militares sean las garantes de la democracia, lo hicieron. Pero cuando se dio el golpe, el intento de golpe de Estado, yo creo que hubo un intento de golpe, cuando Correa se metió con la policía y mandó a bombardear un hospital, les recordarán, ¿no es cierto? Ahí, ¿quién salió a decir? Correa, que los militares decidan. No salió él a la televisión a decir: yo sigo de presidente. No, salió vestido de camuflaje el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe del Comando Conjunto, a decir: respetamos al presidente Correa. Y ahí supimos que se quedaba. Entonces, fíjense ustedes, esa es la realidad. Ahora bien, quiero avanzar, no quiero abusar de ustedes. El siguiente elemento es, bueno, ¿ha habido o no crisis económica? Claro. En el país, no es que hemos vivido en crisis, no cometan ese error. Y Alfonso lo mencionó, ha habido momentos de auge económico. Porque el sistema capitalista en que vivimos tiene por característica estructural el tener momentos de auge, momentos de crecimiento económico y momentos de recesión. Así es el capitalismo aquí y en todo el mundo. Ahora Trump tiene la suerte de tener un auge económico capitalista, por eso se sostiene, ¿no es cierto? Lo mismo que Rodríguez Lara o Correa entre nosotros. Entonces puede decir lo que le da la gana, puede ser todo lo racista que quiere, porque tiene una población con empleo, una población con ingresos, sin restricciones económicas que ha habido en otros momentos, como el de Carter, por ejemplo. Entonces, ¿qué resulta? Que en el país hemos venido del auge económico de los 70 a la crisis de los 80 y 90. Lo grave es
Esa es la alegría de los pobres, ¿no es cierto? Que la riqueza dura poquito y las crisis duran largo. Eso es lo que pasa en este país. Entonces, resulta que la crisis duró desde los años 80 hasta principios del siglo XX, casi 20 años de una sociedad en crisis. Una sociedad en crisis no resiste un sistema constitucional. Eso es lo que pasa. Termina rompiéndose el sistema por el lado más débil. Y el lado más débil es precisamente las reglas, la Constitución. Entonces, de ahí comienza el auge, moderadamente con Lucio y con mucha fuerza con Correa. Fabián Alarcón, no sé si les dijo, gobernó con el precio del petróleo a $7 en un momento dado. Llegó a un promedio de 15, ¿no es cierto? Correa llegó a un promedio de $110, con precios de $140 por barril. Bueno, discúlpenme, así hasta Mamalucho hubiera sido buen presidente de la República. Entonces, no nos escondamos. La economía tiene ese determinante. Entonces, ese es un hecho fundamental. Entonces, este tránsito del auge a la crisis, de la crisis al auge, nos ha cogido en curva ahora que el momento en que hay la voluntad de reinstitucionalizar el país, de volver a recobrar una serie de tradiciones democráticas que tiene el Ecuador, nos coge en crisis. Entonces el presidente que le toca da el paso histórico, fundamental, memorable, de tratar de institucionalizar el Ecuador, y lo hace con fuerza, coincide con que tiene que tomar medidas económicas que él y su ministro de Finanzas creen que son indispensables, pero que son profundamente antipopulares. Ahora, la otra pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con la democracia? Pues yo ya no quiero añadir nada a lo que ya Alfonso dijo sobre la democracia, pero sí decirles una cosa, que la democracia es acumulativa. Primero, la democracia tiene que ser representativa. Donde no hay elecciones, no hay democracia. Donde hay partido único, no hay democracia. Eso es una realidad. Lo digo yo como socialista, marxista, militante, por si acaso. Los regímenes de partido único son profundamente antidemocráticos. Así es que a mí hay ciertos regímenes de partido único que simplemente tengo mucha admiración por otros motivos, pero por este no. Entonces, ese es un punto. Segundo, hay que hacer funcionar la democracia representativa. Pero esa democracia tiene que ser además democracia participativa. Es decir, tiene que la sociedad no solamente estar presente en las decisiones del rato de votar, sino que tiene que estar presente en las decisiones básicas de la sociedad. Y para eso la participación es fundamental. Ahora, ¿cómo se representa la sociedad? Hay dos formas de ver eso. Las personas que pensamos democráticamente creemos que la sociedad tiene su propia representación. A las universidades les representa las asociaciones de universidades, sus autoridades. A los trabajadores, el Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos. A las cámaras de los empresarios, las cámaras empresariales. A los clubes deportivos, la dirigencia deportiva. A los colegios profesionales, precisamente a los profesionales, los colegios. ¿Qué es entonces la participación democrática? El permitir que estos espacios de la sociedad civil se expresen en el Estado. La otra línea, que es la de Hitler, la de los fascistas europeos y la de unos cuantos latinoamericanos, aprendices de fascistas como Correa, dicen, hay que hacer la representación, pero la hacemos nosotros. Entonces nosotros creamos un poder del Estado electo por mí mismo para que represente a la sociedad. Por eso es que este Consejo de Participación Ciudadana, presidido por este santo sacerdote, no debe existir. No es un problema de que sean buenos o malos, es que el organismo no debe existir. ¿Por qué? Porque no representa a la sociedad, aunque se les haya electo en las urnas. Un error del presidente Moreno. Le dijimos, aprovecha para sacar esto de por medio, que se suprima. No quiso y cometió este error, que es parte de sus limitaciones, el tener que cargar con este papelón que significa este Consejo de Participación Ciudadana. La participación, entonces, tiene que darse desde la sociedad directamente. Pero además, y esto es muy importante, hay que tener libertad de expresión. Y eso supone que las universidades son espacios de libertad, no solamente garantizadas por el Estado, sino por sus autoridades. La democracia es integral, no se lo ejerce el Estado, le ejerce también el sector,
la sociedad civil. Las universidades tienen que ser espacios democráticos, las empresas tienen que ser espacios democráticos, el conjunto de la sociedad tiene que funcionar con mayor democracia. Y eso quiere decir, sobre todo, que la democracia no es solamente que haya elecciones y que haya derecho de opinar y que la prensa pueda desenvolverse libremente. Todo eso es fundamental y necesario, pero además, para que haya democracia tiene que haber justicia social, tiene que haber redistribución, tiene que haber un límite a la acumulación, porque el capitalismo por definición, cuando lo dejan suelto, acumula, genera pobreza en todo el mundo. No tengo yo sino que verles. Es el Estado, es la sociedad que tiene que intervenir para que se produzcan procesos de redistribución social, para que haya equilibrios, lo que los gringos llaman checks and balances, ¿no es cierto? Ese es lo que estamos planteando. Entonces, esa democracia ha habido en el Ecuador. Yo diría que ha habido un gran intento de llevar adelante un proyecto democrático en el país. Y ese gran proyecto democrático del Ecuador, yo creo que sigue pendiente en muchos sentidos. Teníamos una serie de avances. Por ejemplo, nuestro Congreso era deliberante. La legislatura decidía artículo por artículo, y cada legislador votaba y se comprometía. Ahora, por ejemplo, desde Montecristi en adelante, se abolió el Congreso deliberante, la legislatura deliberante. Ahora se vota en paquete. Esta mañana tenía precisamente Ecuavisa, en el programa de Alfredo Pino Argote, a un asambleísta de Alianza País que decía que era el ponente de la ley, del Código de la Salud. Y decía que van a votar del paquetazo una sola votación para 400 artículos. No tendrán derecho los legisladores de votar, al menos por aquellos puntos en donde no hay consenso, de acuerdo a su conciencia. Que ganan por mayoría, bueno, ganan por mayoría, pero el votar en paquete, que es lo que el correísmo trajo, es una barbaridad, que hay que corregirla, entre otras cosas. Entonces, fíjense ustedes que en el Ecuador había incluso algunos elementos democráticos que han sido abolidos. Yo no soy partidario de volver al pasado. Hay que mantener algunas tradiciones democráticas del Ecuador. Es uno de los primeros países donde votaron las mujeres, uno de los primeros países donde hubo un código laboral moderno, ¿no es cierto? Esas tradiciones democráticas, no conseguidas por ningún gobierno, peor por una dictadura militar, conseguidas por el pueblo, que ha estado luchando por eso. Esas instituciones tienen que mantenerse. Y otras también. Por ejemplo, yo soy radical partidario de que no puede ya haber elecciones de altos funcionarios, Corte Suprema, Corte Nacional, como hoy se llama, de altos funcionarios como los del Consejo de la Judicatura, sin que haya un concurso adecuado. O sea, la tradición de un concurso no viene de Correa, no se la inventaron los correístas, seamos serios. La tradición fue producto de la Piche Corte, cuando una alianza entre Lucio y Bucarán tumbaron la Corte Suprema del país, y nos costó un trabajo inmenso, y a mí 4 balazos entre paréntesis, que volvamos al sistema de corte electa. Ahí impusimos este avance jurídico de que todo nombramiento debe hacerse a base de concurso y con personas que exhiben su currículum antes de elección. No volvamos a la elección de nos encerramos esta noche y hasta las 12 de la noche cambiamos todo el país repartiéndonos los cargos sin darles razón al país a quien está dirigiéndose. Eso no puede volver. Si hay que mantener el sistema de concurso. Les pongo eso solo como ejemplo. Es decir, yo creo que hemos dado pasos democráticos. Sobre todo creo que la sociedad ecuatoriana ha sido capaz de reaccionar. ¿Cómo no va a ser un mérito el que periodistas que estaban jugándose la vida incluso, cómo no, que tuvieron la posibilidad de plantearse el que a pesar de que estaban siendo perseguidos seguían diciendo la verdad? Esos medios que desafiaron la clausura constante, el Frente Unitario de los Trabajadores, que salía a la calle cuando los tenían divididos, perseguidos, que propusieron una comisión anticorrupción que ha sido uno de los elementos fundamentales de la vida democrática del Ecuador. Esos son avances que hay que mantenerlos, son avances democráticos que hay que reconocer en este periodo de estabilidad constitucional. Y quiero abusar de ustedes para mencionar una última cosa, que ya la mencionó Alfonso.
y es que una de las taras fundamentales de esta etapa de 40 años ha sido la corrupción. Claro que en todos los gobiernos hay corrupción, hasta en la Iglesia Católica, hasta en los conventos de monjas. Eso es inevitable, pero hay que distinguir. Una cosa es que haya focos de corrupción, que hay que denunciarlos, combatirlos, y hay que eliminarlos y sancionar a quienes la cometen, y otra cosa es que se establezca un régimen corrupto que desde la cabeza organiza la corrupción y la impunidad. Eso no había pasado en el Ecuador. Lo hizo Correa, armando desde la Constitución hasta el monopolio de los poderes del Estado para robar y para ocultar el robo. Esa es la diferencia. Entonces yo creo que tenemos que luchar contra un régimen corrupto, institucionalmente corrupto, como el de Somoza. Este es el régimen corrupto que los sandinistas lucharon en su momento por derrocar. El régimen de Correa era un gobierno corrupto. Es desde su estructura. Eso tenemos por delante como gran proyecto, el desmantelar. Bien, yo quiero decirles una cosa sobre esto. Ustedes dirán, siempre ha habido corrupción y siempre habrá. Sí, yo creo que siempre ha habido corrupción y siempre habrá. Y por eso mismo, siempre ha habido gente honesta y siempre habrá. Estemos del lado de la gente honesta, estemos del lado de los que creen realmente en la democracia, porque el futuro tiene todavía grandes tareas democráticas para los ecuatorianos de todas las edades. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos a pasar a las preguntas de los estudiantes. Así que, por favor, si tenemos preguntas. Buenos días, mi nombre es María José Bajaña, estudiante de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad. Mi pregunta va dirigida a don Alfonso. Don Alfonso, ¿podría darnos dos ejemplos en el cual la libertad de prensa haya sido el rol de vital importancia para la supervivencia de la democracia hasta el día de hoy en nuestro país? Tal vez el ejemplo más claro es el que yo narré en mi charla. El plan de retorno a la constitucionalidad, al régimen constitucional, lo defendió la prensa, sin reservas ni compromisos con nadie. Simplemente había que salir de esa dictadura y empezar una nueva etapa en el país. La prensa, la televisión en esa época, sobre todo porque estaban en auge, desarrollaron un papel muy importante. Los noticieros nuestros eran 100% politizados, al punto que un momento dado hubo que racionalizar un poco o racionar un poco, porque simplemente pues, la gente también se interesa por otras cosas, porque estábamos viviendo muy de cerca y muy profundamente todos los pasos que se iban dando, los errores que se cometían y sobre todo esa conspiración que el país vivía. Esa fue una etapa en que la libertad de expresión se probó como un elemento fundamental de la democracia. Ahora, en la historia del Ecuador han habido otras etapas importantes. En la misma de Correa, pese a que Correa hizo todo lo posible por anular o por lo menos disminuir el papel de los medios de comunicación, los medios de comunicación se han sostenido y se siguen sosteniendo más allá de esas pretensiones dictatoriales del caudillo. Y en otras etapas de la historia, la etapa de Garo Plaza fue una etapa maravillosa en ese sentido. Él tenía una oposición tremenda del líder de Guayaquil en esa época, alcalde de Guayaquil, que era Carlos Guevara Moreno, y que editaba una revista que se llamaba Momento. Y esa revista tenía
un impacto tremendo, sobre todo en Guayaquil. Criticó a Galo Plaza del principio hasta el fin en el gobierno, pero Galo Plaza nunca respondió una sola palabra y dejó de respetar. Y hay una anécdota ahí de que cuando la revista Momento no salió a circular por algún motivo y el diario La Tierra, que era un periódico del Partido Socialista, sí, en aquella época no circularon por un problema económico, Galo Plaza les mandó el papel para que sigan criticándole. O sea, son signos de respeto a la libertad de expresión que en momentos claves han sido importantes para la democracia. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Estudiantes que deseen realizarla pueden levantar la mano. Acá. Buenos días, don Alfonso, doctora Ayala, vicerrectora. Mi pregunta va dirigida hacia el doctor Ayala. ¿Cómo podríamos superar en el país la forma y visión de pensar únicamente centrados en Quito y Guayaquil para así, de esa manera, poder tener un debate y desarrollo más inclusivo? Gracias. Bueno, una excelente pregunta para un panel de dos chagras, ¿no? Que vivimos en Quito. Siéntate, por favor, me pones nerviosa. Bueno, a ver, el centralismo viene acompañado con el poder. Y a veces una centralización es necesaria. No sé si ustedes saben quién es el presidente más centralista que ha tenido la historia nacional. Un manaba que se llamaba Eloy Alfaro. Ese fue el presidente más centralista de la historia nacional. Porque el Ecuador necesitaba un momento de centralización para armarse como Estado. Una vez que el Estado ecuatoriano está constituido, desarrollado desde 1960 en adelante, la exigencia más bien es respetar la diversidad regional. Entonces, lo que tenemos es un país, como lo mencionas exactamente, bicentralista. Dos grandes ciudades que se comen al país. Verán, yo soy madureño, Alfonso también. Aquí deben haber personas que son fluminenses, manabas, imagínense, los manabas, los carchenses, los lojanos. Muchas, pero hay pichinchanos, hay guayacenses, ¿no? Las ciudades grandes se comen a la provincia. En Quito lo que hay son quiteños y sus alrededores, en Guayaquil igual. Las provincias no desarrollan identidad provincial, las dos grandes, porque las ciudades grandes se las comen. Ustedes van al Cachi, una provincia pequeña, y lo son cachenses. Pero yo no conozco, de vez en cuando oigo guayacense, pero no existe esa identidad. Entonces, en realidad, este crecimiento desmedido de las dos ciudades grandes hace que se dé un fenómeno de desproporción del país, que tiene además otras complicaciones, ¿no es cierto? Dicen que Quito crece porque en Quito está centrada la recaudación de dinero de las empresas petroleras. Pero ¿dónde está la producción del petróleo? En el oriente. Es decir, que en Quito están cobrando los impuestos de lo que los gente del oriente la gente del oriente es víctima, ¿no es cierto? Porque ahí el abuso de la naturaleza. Y luego Guayaquil, aquí están los impuestos de las importaciones. ¿Para dónde van las importaciones? A Guaranda, a Cañar, a Biblián. Entonces están cobrando en Guayaquil los impuestos de los consumidores del resto del Ecuador. Es para que vean cómo las dos ciudades que dicen tener propios recursos los tienen por su situación de capital económica, como es de puerto principal, o de capital política del país. Ahora, una genuina descentralización supone efectivamente eso, no traerse de Quito a Guayaquil las dependencias del Estado y considerar que eso es descentralización. Es decir, yo siempre les he dicho a mis colegas amigos guayaquileños, a ustedes les encanta la descentralización cuando se traen una subsecretaría de Guayaquil, pero si les dijeran que lleven algo a Milagro, a ver si dejan. Entonces yo creo que efectivamente hay que hacer un gran esfuerzo de descentralización, incentivando el desarrollo económico y el desarrollo político de las provincias, robusteciendo las provincias. Pero eso también ahí tiene un problema. El régimen correísta desmanteló el sistema provincial. Correa, una de las cosas básicas que hizo es destruir el tejido social. Por eso es que destruyó las escuelas de las comunidades.
para que la comunidad no se organice. Vean lo criminal que es eso. Destruir una institución que tiene 6.000 años en el Ecuador, la comunidad indígena, quitándoles la escuela. Lo mismo hizo con el Ministerio de Educación, creando los tales circuitos, para que no haya una dirección provincial de educación. Tenemos que volver a robustecer las identidades provinciales. Y eso supone robustecer los consejos provinciales, robustecer la participación en esos espacios. Y desde luego crear polos de desarrollo. Precisamente en tiempos de Galo Plaza, por ejemplo, se hizo un gran esfuerzo por crear un polo de desarrollo en Cuenca. Y tuvo éxito. Cuenca se volvió una ciudad industrial para entonces. Entonces, yo creo que el Estado puede hacer mucho en ese sentido y la sociedad puede entenderlo. Eso me parece muy importante. Pero yo, como soy historiador chismoso, les quería contar una anécdota adrede, ¿no? Sobre la transición que mencionó Alfonso. Pues resulta que el jefe de la mano negra, el presidente del Tribunal Electoral, que trató de torpedear la elección de Roldosa, era un hombre muy inteligente, profundamente inteligente, se llamaba Rafael Arizaga Vega, y cínico, porque además le decían a él la mano negra, y después escribió un libro que se llamaba La Mano Negra, con los pálidos reflejos, con el nombre de él. Bueno, total es que cuando ya fue derrotada su intento de golpe, lo mandaron de embajador a Bélgica. Y Claudio Malo González, un gran columnista de prensa, a quien Joaquín y yo lo conocemos mucho, escribió una columna de prensa de las más famosas de entonces, en la que se preguntaba por qué será que hayan nombrado embajador en Bélgica al doctor Arizaga Vega. Dice, ¿será porque es una persona, un gran internacionalista? No, es un hombre inteligente, pero no hemos sabido que sea un internacionalista. ¿Será porque es una gran figura política? Sí, alguna vez fue diputado, pero no es para tanto. ¿Será tal vez porque es un hombre con grandes relaciones en Europa? Bueno, que sepamos, ni siquiera habla los idiomas que se hablan en Europa, de manera que tampoco puede ser por eso. ¿Será porque es guapo? No, es evidentemente el doctor no es guapo. ¿Por qué será que le nombraron embajador en Bélgica? Y Mano dice categóricamente, porque tiene cara de belga. Eso es la democracia. Que una persona pueda ser irreverente con el sistema. Que una persona pueda, con el humor, como don Evaristo Corral y Chancleta, que la persona pueda con libertad ser irreverente. Eso es un elemento fundamental de la democracia. Y por favor, por más bonita que sea la universidad aquí, bien cuidada, bien barridita, sean irreverentes, por favor. Eso es fundamental. Damos paso a otra pregunta de parte de los estudiantes. Por favor, levanten la mano. El micrófono, por favor. Buenos días, mi nombre es Luis Mercedeño, estudiante de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad. Mi pregunta va para el doctor Ayala. Considerando la situación actual del país y entendiendo que la Constitución del 2008 es un documento de alto rango ideológico, ¿usted estaría de acuerdo en realizar un proceso de reforma? Y de ser así, ¿con qué proceso sería adecuado para usted? ¿Qué se hacer? Bueno, algunos de los presentes estuvieron en el lanzamiento de mi librito sobre por qué en el Ecuador debe haber una constituyente. Yo he venido sosteniendo eso desde hace algún tiempo y creo yo que esa sigue siendo una necesidad. Vean, la Constitución de Montecristi está tan trabada, está tan hecha para que se apuntale de un lado a otro, que no es posible, para tener un sistema verdaderamente democrático, solo remendarla. Se puede ganar algo con eso. La idea es que haya alguna vez una constituyente en el país, pero una constituyente tiene una situación previa, y es que no se puede hacer de la noche a la mañana, como se puede hacer una consulta popular por si hay toros o no hay toros. Entonces, la constituyente tiene que prepararse, tiene que generarse consensos nacionales, tiene que haber alternativas en las que nos vamos poniendo de acuerdo. Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo que el país tenga un sistema bicameral? ¿Sí o no? Entonces, ahí tenemos un acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que se mantenga la división de poderes? Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que robustezcamos los poderes seccionales y no centralicemos el país? Todos esos son grandes acuerdos nacionales que hay que hacer, en lo cual las universidades tienen un papel fundamental. Fundamental. Yo diría más que la prensa, porque en la prensa no se pueden desarrollar estas cosas.
En el espacio universitario sí. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Yo creo que en el mediano plazo hay que hacer una constituyente, pero en el plazo inmediato no soy partidario de convocarla mañana por dos razones. La primera, porque quienes la plantean no están pensando en que la Constitución tiene que cambiarse para que se vuelva más democrática. El padre Tuárez o Rafael Correa están planteando para caotizar el país, en definitiva, porque Correa se ha convertido en demócrata, porque ahora dice que hay que hacer constituyente. ¿Para qué? Para cambiar la defección que hizo en Montecristi. Entonces ya se ha convencido que la Constitución es mala, entonces, si hay que cambiarla. Los que pensamos que hay que cambiar la Constitución, creemos que hay que hacer constituyente. ¿Pero por qué Correa plantea eso? Está planteando porque con eso patea el tablero una vez más. Y segunda razón, porque yo creo que la constituyente tiene que ser fuera de un momento de tan profunda crisis y sobre todo no a las vísperas de unas elecciones, porque las dos cosas la van a deformar. Entonces, quienes sinceramente creemos que una constituyente debe prepararse en el Ecuador, tenemos que hacerlo al margen de una coyuntura de crisis profunda y de elecciones, porque eso nos puede llevar a cualquier cosa. Entonces, la respuesta es, si es que entonces la constituyente tiene que dilatarse 2 o 3 años, y hay que prepararse para eso. En Colombia se prepararon 4 años para hacer la constituyente que ahora rige el país, y es una excelente constitución, según dice todo el mundo, desde los conservadores hasta los del M19, porque la consensuaron. Entonces aquí tenemos que prepararnos para un proceso constituyente, pero mientras tanto hay que tomar algunas medidas electorales perentorias, como ya las tomó la consulta popular a través de la creación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y como por ejemplo lo que ahora es urgente, que es suprimir o al menos restar funciones al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo creo que hay procesos de reforma constitucional que tienen, o de enmienda constitucional, que hay que hacerlos ya, sabiendo que son, digamos, cosas necesarias, emergentes, y que debemos seguir pensando hacia el futuro que el país tiene derecho a una constitución democrática, no con dedicatoria para un caudillo, no con dedicatoria para quien va a gobernar inmediatamente, sino para el conjunto del país, una constitución que nos permita que quien gane con poder, con autoridad, pero al mismo tiempo con límites y sobre todo sin manipular la democracia. Eso es lo que yo creo, y en ese sentido me parece que hay que compatibilizar las reformas urgentes e inmediatas con el proyecto inmediato de la convocatoria de una constituyente. Damos paso a otra pregunta de otro estudiante, por favor, levante la mano. Buenos días, mi nombre es Giovanni Cantos y pertenezco a la Facultad de Derecho. Mi pregunta es para don Alfonso. ¿Qué valores considera usted importantes rescatar de gobernantes contemporáneos de la historia del Ecuador en un gobernante a futuro? Bueno, lo esencial, lo que hemos tocado tanto en esta mañana, es el espíritu demócrata que tienen que demostrar. Es decir, si la dictadura y el populismo, el caudillismo nos han llevado a situaciones tan feas, reconocidas por todos, ¿por qué razón no hemos de buscar estos fundamentos de la democracia? Me encanta esa idea que nos acaba de dar Enrique, en el sentido de que para llegar a una renovación constitucional, primero hay que hacer una etapa de consensos. ¿Cómo se logra eso? En democracia, hablando, dialogando, proponiendo y dándole oportunidad a la gente que tenga para pronunciarse. Este concepto de la participación se maneja desde los años 70 y se decía que hay que ir de la democracia representativa a la participativa, y seguramente ese hubiese sido un lindo camino o una linda meta si es que se escogía bien el camino, pero se cayó en este Consejo de Participación que terminó siendo un organismo manipulado por el poder caudillista, y ya sabemos en lo que ha quedado. Entonces, pero no hay que desprestigiar la participación. Si el Consejo de Participación es malo, pues simplemente hay que prescindir de él, pero la participación popular es importante. Entonces, un presidente, el nuevo presidente o el presidente del futuro o los presidentes del futuro, tienen que revisar la historia y buscar a esos presidentes de espíritu demócrata que le dieron oportunidad a todos para poder participar en las decisiones, y por supuesto crear las leyes adecuadas para eso.
Ahora la gente efectivamente participa. ¿Cómo participa? Participa generalmente a través de los medios de comunicación. En la televisión vemos todos los días que habla gente sencilla, no solo los expertos, no solo los entendidos o los de más alto nivel intelectual, no. También habla la gente común y da sus opiniones y dice, no debemos hacer esto, sí debemos hacer esto. O sea, hemos avanzado en ese sentido, pero si hay una participación más organizada, por ejemplo, como decía Enrique, naciendo de las universidades como centros de pensamiento, entonces vamos a crear ese ambiente. Pero el régimen político y el gobierno del presidente de turno tiene que respetar y promover eso, tiene que promover. Lo de las universidades me parece muy importante porque también ahora en la juventud hay un concepto un poco negativo de la política. Los jóvenes de hoy se corren un poco de la política y más bien quieren ser gerentes o alguna cosa parecida. Entonces, la universidad también debe cambiar en ese sentido, no puede limitarse a aspectos profesionales técnicos, también tiene que promover ese civismo para que las nuevas generaciones participen en las decisiones a futuro. Entonces, hay mucho que hacer de ideas muy conocidas y muy debatidas. Yo he leído el libro de Enrique respecto a tener una asamblea constituyente, pero coincido con él, no se puede ir directamente a eso, no estamos en ese momento, ni siquiera hay en el país un liderazgo apropiado para eso. Entonces, hay que empezar por estos consensos menores y complementarios hasta que, digamos, vamos a la Asamblea Constituyente ya sobre una base de conocimiento más profundo. Bueno, yo quiero primero pues nuevamente agradecer. Usted que no es periodista, pero es el que más habla. Yo soy puentero, no soy periodista. Bueno, verán, yo quisiera simplemente hacer una observación sobre la pregunta, Alfonso, que me parece fundamental. ¿Qué podemos rescatar? Pero yo quiero rescatar tres cosas que me parecen muy importantes. Primero, la paz con el Perú. No la mencioné, pero la paz con el Perú fue un proceso, no fue una ocurrencia de Maguad de un día para otro. Tuvo el acierto Maguad de recoger una tendencia ciudadana que la preparamos, incluyo ahí mucha gente, durante muchos años. Preparamos al Ecuador para que acepte el protocolo de Río de Janeiro, para que maduramente tengamos el territorio que realmente tenía el Ecuador y se hizo la paz con el Perú. Ese es un consenso exitoso. Tenemos que tener, como tuvimos sobre la paz con el Perú, otros consensos. Sobre la base económica, por ejemplo, no podemos estar cambiando cada rato, tenemos que tener algunos consensos básicos sobre la economía. Primer punto, ese es un elemento positivo. El segundo elemento positivo que creo yo que hay que darse cuenta es de que en el Ecuador los medios de comunicación han cumplido un papel muy importante. Y yo quiero aquí destacar, Correa no solo atacó a los grandes medios, sobre todo atacó a las pequeñas radios de provincia, a las radios comunitarias, a esas las anuló. El único asesinado directamente de la prensa es el dueño de una radio del Oriente. Entonces, eso es importante. Y cuando hablamos de medios de comunicación, Correa nos enseñó que los medios de comunicación son los grandes, pero también los pequeños medios vinculados a los pequeños empresarios y al pueblo, y que eso también es comunicación eficiente y temible para los autócratas. Claro. Que deben tener fundaciones y medios de comunicación. Como nos estaba diciendo, pues cuando hablamos, Correa siempre era tramposo, no hablaba de los medios, de los empresarios, pero a los que más atacaba eran los más débiles, que eran los pequeños medios de comunicación. Y una tercera cosa que me parece importante es, vean, esta sociedad, desde nada, sin un centavo, nombrada por el FUT, creó una comisión anticorrupción, con una ilustre persona, Isabel Robalino, que iba a cumplir 100 años, Julio César Trujillo, que tenía 86, con personas como Germán Rodas, que incluso están enfermos, y sin embargo, sin un centavo, con el apoyo de la ciudadanía, fueron capaces de enfrentar la corrupción. Ahí comenzó la lucha contra la corrupción. Destaquemos que la sociedad ecuatoriana tiene elementos democráticos que pueden desarrollarse desde la base.
tenemos que esperar que el Estado lo haga, porque la lucha anticorrupción no la hizo Correa y algunos medios tenían denuncias, sin duda ninguna, pero la lucha fuerte, movilizadora, la comenzó una pequeña iniciativa ciudadana. La iniciativa ciudadana es fundamental. Disculpen que les haya robado estos minutos adicionales. Gracias, Lina. Bueno, yo quiero agradecerles en nombre de la Universidad de Ecotec por su tiempo, por sus intervenciones, por haber compartido con nosotros, y a ustedes, estudiantes, quiero llevarlos a reflexionar que estas oportunidades deben hacerlos pensar que la democracia no es un concepto etéreo, no es algo que está alejado de nosotros, sino un ejercicio diario en el que cada uno debe participar, pero participar con conocimientos, con una causa, con valores. Para eso se están formando en una universidad como Ecotec y para eso tienen todo un camino por delante para ir forjándolo bien, del lado de los honestos. Muchísimas gracias y muy buenos días.